Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección y que me hable a mí. Amén. El Señor me hable a mí. Padre, gracias, oh buen Dios, porque en el nombre del Señor Jesús tú nos has juntado para nosotros poder adorar tu nombre. Qué bueno es que podemos tener a todos los niños con nosotros dentro del culto y sé, Señor, que no estamos acostumbrados aún a tener el movimiento de los niños, pero deseamos, Padre, que tú pongas en ellos un interés por la adoración corporativa, la adoración como iglesia, que se vayan acostumbrando a que nosotros nos reunimos, nos congregamos como familia de la fe para adorarte. Pedimos, oh Padre, que todos nosotros, padres, abuelos y toda la iglesia se una en trabajar y orar y colaborar para que los niños, sus almas, sean traídas a Cristo Jesús. Padre, también pedimos, oh Señor, que tú derrames tu gracia de una manera especial ahora que tu palabra va a ser predicada. Tú tienes algo para nosotros, háblame a mí, transfórmame a mí. Te pido, Señor, que tú me hagas más como Cristo, nos hagas a toda la iglesia más como tu Hijo Jesucristo es. Ayúdanos a tener nuestros ojos enfocados en Él todo el tiempo. Pedimos esto para Él y por Él. Amén. Bien, hermanos, Romanos, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo nos sigue hablando desde este capítulo y vamos a leer Juan capítulo 10, vamos a leer algunos versículos de Juan capítulo 10. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, porque ellos no entendieron, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado.
¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodeaban los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hasta aquí. Parte de lo que el Señor está enseñando sobre el pastor y las ovejas es que, hermanos, las ovejas ciertamente tienen ciertas responsabilidades. Tienen la responsabilidad de conocer la voz del pastor. Dice el versículo 4, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Tienen la responsabilidad de escuchar la voz del pastor. Las ovejas, versículo 3, las ovejas oyen su voz y las ovejas, a sus ovejas llama por nombre. Tienen la responsabilidad de seguir a su pastor. En el versículo 4 dice que el pastor va delante de ellas y le siguen. Tienen la responsabilidad de desestimar, las ovejas tienen la responsabilidad de desestimar, de ignorar, de no hacer caso de la voz de los que no son el pastor. Versículos 5 y 8. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y versículo 8, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas tienen la responsabilidad de correr cuando llegue el lobo. Se dice que el lobo llega, ataca a las ovejas, pero ¿qué hace? ¿Qué deben hacer las ovejas? ¿Quedarse ahí esperando? No, él dice que las dispersa, las ovejas tienen que correr, deben correr. Y eso es lo normal. Las ovejas tienen la responsabilidad de conocer al pastor, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y las ovejas tienen la responsabilidad de mantenerse en el rebaño. Y todo eso, mantenerse en el rebaño, está implicado en todo el pasaje. Pero en esta ocasión nosotros nos vamos a concentrar en la responsabilidad que tenemos como ovejas de oír la voz del pastor. La responsabilidad de oír la voz del pastor, quien es nuestro Señor. Nuestro pecado, hermanos, no permite que oigamos la voz de Dios correctamente. A menudo buscamos nuestra propia voluntad y atender a la voz de Dios no está en nuestra prioridad. Pero el Señor aquí claramente a través del pasaje dice que sus ovejas oyen su voz. Y tú como oveja del pastor tienes que oír su voz. Quiero, hermanos, entonces que hoy aprendamos o decidamos atender a la voz de Dios. La responsabilidad de que las ovejas oigan la voz de su Señor, de su pastor, está bien clara. Vamos a ver en primer lugar, las ovejas anhelan oír la voz del pastor por la mañana. Acuérdense que al final del día el pastor lleva las ovejas y las pone dentro del corral. ¿Ok? Y como nosotros habíamos mencionado hace ya un tiempo, al principio que hablamos de este tema, a menudo en los corrales, en los rediles, se guardaban ovejas de varios pastores. Y ellas pasan toda la noche en el redil, en el corral, y realmente cuando amanece las ovejas están despiertas y las ovejas están anhelando salir para ser alimentadas.
y por lo tanto anhelan, o sea, está en su instinto, anhelan oír la voz de su pastor para poder seguirles, para que el pastor las saque del redil y las lleve a donde hay comida y pasto. Entonces las ovejas anhelan oír la voz de su pastor. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando llega la mañana y el pastor llega y comienza a llamar a sus ovejas, las ovejas reconocen esa voz con alegría. Hermano, la aplicación aquí es que tú y yo debemos anhelar la voz de Dios. Nosotros debemos anhelar venir a las Escrituras y venir a los cultos para poder oír la voz de Dios. Cada día escudriñar las Escrituras, meditar en las Escrituras para ver, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de nuestra iglesia? Amados hermanos, recuerden bien. Nosotros como creyentes no estamos diseñados para vivir vidas individuales. El Señor fue el diseñador, el creador de la iglesia local, de esta iglesia y de cada iglesia que proclama su nombre, de verdaderos hijos de Él. Él es el diseñador y Él diseñó la iglesia como una familia, como un rebaño, y es para que nosotros vivamos nuestras vidas como familia. Y es una alegría ver cómo más y más los hermanos en nuestra congregación están estrechando sus relaciones. Es maravilloso ver esto. Y desde los últimos mensajes que el Señor nos ha estado trayendo, como el mensaje de construir puentes, el mensaje del pastor del domingo pasado, de que nosotros tenemos, el Señor tiene el objetivo de que nosotros vivamos en armonía, en en coinonía, ¿verdad? Como iglesia, que adoremos juntos. Es bueno ver cómo hermanos están haciendo el esfuerzo, están dando el paso de estrechar relaciones. Y recuerden, amados hermanos, siempre Dios trae personas a nuestra congregación como visitas. Y por favor, hermanos, nosotros debemos atender a la voz de Dios. Dios quiere que nosotros recibamos a aquellos que nos visitan. Por lo tanto, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de acercarnos a aquellos que nos están visitando. Acuérdense de algo, ninguno de nosotros busca a Dios por sí mismo, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, no hay nadie que busque a Dios. Esa es la realidad. En nuestra naturaleza no buscamos a Dios. Entonces, si hay alguien que está entre nosotros para escuchar la voz de Dios, no vino por sí mismo. Dios está haciendo una obra en la vida de esta persona, como lo hizo con nosotros y como lo sigue haciendo en nosotros. Entonces las ovejas anhelan oír la voz de Dios, la voz de su pastor, y lo anhelan, y cuando la escuchan finalmente en la mañana, lo hacen con alegría. Ninguna oveja quedará sin oír la voz del pastor. ¿Por qué? Ahí dice que Él las llama por nombre. En los rebaños pequeños es verdad que los pastores le ponen nombres a las ovejas. En muchísimas oportunidades eso es correcto. Pero en los rebaños grandes no es verdad. Yo les recordé que Job tenía 7,000 ovejas. No es verdad que Job le puso nombre a las 7,000 ovejas. Puede ser que los pastores que pastoreaban las ovejas como empleados de Job, esos pastores le hayan puesto nombres a algunas de esas ovejas, pero a 7,000 no es verdad. Además, ¿para qué un pastor quiere 7,000 ovejas?
¿Para qué un hombre quiere 7,000 ovejas? No es para coleccionarlas, ¿verdad que no? Ese es su negocio, es parte de su negocio, es parte de su riqueza, es para venderlas, es para vender su lana, es para vender su carne. Pero nuestro pastor, el buen pastor, no está en esto por el negocio. Él es nuestro pastor, pero es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él está no para vender y para hacer mercadeo de nosotros, sino Él nos adquirió por un alto precio su sangre. Él sí nos quiere, nos ha salvado para mantenernos a salvo. Entonces, hermanos, ninguna oveja quedará sin oír la voz de su pastor. Cada una es importante para él. Y dice la Escritura que él la saca. El pastor tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Escucha bien, estimado. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y tú puedes atender a ese plan a la buena o a la mala. La decisión es de cada uno de nosotros. Pero Dios tiene un plan. Dios sabe exactamente qué va a suceder mañana contigo y el próximo mes. Yo no sé qué va a suceder conmigo. Yo sí tengo, igual que tú, la responsabilidad de atender a la voz del Señor. Y estimados hermanos, cuando yo hablo de ti, yo estoy hablando de ti, estoy hablando de nuestros hijos. Nosotros tomamos la decisión que en nuestros cultos vamos a tener a los niños aquí. Niños hasta cierta edad, ahora no recuerdo si es 7, 8, 9 años. O de esa edad en adelante. Porque queremos que ellos también escuchen la voz de Dios. Pero es importante para ti, hermano, tú como padre y madre, tú eres el responsable de enseñarle a tus hijos a oír y atender a la voz de Dios. Y nosotros que estamos involucrados, los que están involucrados en la enseñanza, en la escuela dominical de niños, nosotros somos una extensión de los hogares. Pero la iglesia no es la responsable de enseñar a tus hijos. Tú eres el responsable. La iglesia es donde tú aprendes a hacerlo a través de las Escrituras. Pero por favor, hermanos, los niños son esponjas. Los niños van a captar lo que se les diga. Yo recuerdo cuando yo era niño, el tío mío, mi tío Julio, que murió hace poco tiempo, recuerdo, él vivía en otra ciudad y cuando él llegaba a la casa de nosotros, para nosotros es una alegría. Y él siempre se inventaba un montón de cuentos y yo me los creía toditos. Toditos me lo creía, pero yo admiraba a mi tío, todos nosotros lo hacíamos. ¿Okay? Y se inventó un personaje que él mismo lo fabricó, y ese era el héroe, y él nos lo comentaba como el gran héroe y el cazador que era, y yo me creía todo lo que él me decía. Y él vivía en una ciudad, algunas 6 horas de diferencia de nosotros. Y yo le preguntaba, tío, ¿y cómo tú llegas aquí desde tan lejos? Oh, porque él tenía una station wagon. Decía, tú ves esa station wagon, debajo de las puertas, ahí hay un compartimiento. Y yo cuando llego a 80 kilómetros por hora, le doy a un botón, le salen unas alas y el carro viene. Y yo le decía a todos mis amigos que mi tío tenía un carro que volaba. Los niños, los niños absorben lo que nosotros le decimos. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué está absorbiendo tu hijo? Están absorbiendo, están aprendiendo algo, están recibiendo algo. ¿Qué están recibiendo? ¿De parte de quién? Hermanos, no les
digamos a los niños, no les enseñemos a los niños historietas bíblicas. Enseñémoslos a los niños las verdades bíblicas. Le voy a dar un ejemplo. Toda la vida, hemos visto que se le enseña a los niños sobre el arca de Noé. Descríbame el arca de Noé que normalmente se le muestra a los niños en dibujos. ¿Cómo es? Es como si fuera una bañera, ¿verdad? Llena, pero mira, saturada de animales que están todos apretujados, mirando todos así hacia afuera del arca. ¿Okay? Solamente caben en el dibujo, caben como quizás 10, 15 animales. ¿Okay? Dibujo lleno de colores, chévere, todo, el león sonriendo al lado de la oveja, ¿okay? La jirafa del otro lado, todo el mundo sonriendo ahí, mientras están en un agua sumamente pacífica y ahí va el arca. Esa es una historieta. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese niño va a crecer. Ese niño va a crecer y en el colegio le van a enseñar que eso es imposible, que eso no es verdad, que cómo va a ser que una bañera de esa llena de animales iba a sostenerse y a tolerar y poder sobrevivir toda la convulsión que hubo en el diluvio. Las corrientes de agua, la tempestad, las olas, la tormenta. Ese bote no puede sostenerse en una tormenta. Por lo tanto, al enseñar a nuestros hijos sobre el arca de Noé, busquemos enseñarle la verdad, para que cuando lleguen a la altura de que se le está diciendo que no es posible, ellos ya tengan la información de que sí es posible. Es verdad que la mayoría de nosotros no vamos a poder dar un viaje a Kentucky. Ojalá pudiéramos. Natacha y yo tuvimos el privilegio de estar en la apertura del arca, prácticamente 3 días después de la apertura del arca de Noé allá en Kentucky. Es inmenso. Y ellos realmente han hecho una réplica de lo que es el arca. Hasta el Titanic no hubo un barco tan grande como ese. Y ellos adentro ven cómo era posible sí llevar 16,000 especies de animales. Porque la gran mayoría de los animales es promedio del tamaño de una oveja. Y dentro del arca caben 250,000 ovejas. Y eso estamos hablando del tamaño promedio de una oveja, o sea, de un animal adulto. Pero si los animales no son adultos, sino son pequeños, caben muchísimo más. Además que requieren menos comida, menos espacio, menos limpieza. Y ellos ahí muestran también cómo era posible iluminar el arca. Y muestran cómo era posible también limpiar el arca y también proveer de agua para todos los animales de una manera muy natural. También muestran que científicamente el diseño, las medidas del arca tiene las dimensiones perfectas para prácticamente no voltearse. Tolera movimientos extremos sin voltearse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el niño escucha estas verdades, y no es necesario que le expliques con todas las fórmulas de la física y de todo eso, no, pero sí enseñarle la verdad.
Vamos a enseñar la verdad a nuestros hijos para que aprendan la voz de Dios. Los niños deben aprender a oír la voz de Dios. ¿Te recuerda a Samuel? En 1 Samuel 3, el Señor llamó a Samuel y Samuel no entendía, no conocía, no había sido enseñado a oír la voz de Dios. ¿Y hacia dónde corrió Samuel? Hacia su papá, entre comillas, papá. Fue donde Elí, ¿verdad? Dime. No, yo no te llamé. Y volvió a acostarse. Samuel, Samuel, corrió donde Elí. Dime, yo no te llamé. La tercera vez Elí entonces entendió, es que es Dios que te está llamando. Y le enseñó a atender a la voz de Dios. Le dijo, habla Señor que tu siervo oye. Debemos enseñar a nuestros hijos a oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, las ovejas anhelan oír la voz del pastor por la mañana. Las ovejas, en segundo lugar, del pastor pueden estar entre otras ovejas, pero solo escuchan la voz de su pastor. Le dije que ¿verdad? Que las ovejas son puestas en un corral y a menudo hay varios rebaños dentro de ese corral, de ese redil. Pero las ovejas del pastor solamente oyen la voz de su pastor. Las ovejas que no son de ese pastor no le hacen caso. Cuando él llega al redil y comienza a llamar a sus ovejas, solamente las suyas le hacen caso. Solamente las suyas. Las otras ni para allá miran. Por lo tanto, si viene un falso y trata de llevárselas, ellos no le oyen. Así también las ovejas de Cristo, tantas voces que se alzan, mis hermanos, tantas voces que se oyen por doquier hoy día. Hoy por hoy es imposible no oír todo tipo de voces que salen por todos los lados, principalmente por los medios masivos de comunicación. Quizás el más peligroso de ellos es el Internet. Las verdaderas ovejas de Cristo solo tienen oídos para su voz. Hermanos, mientras estemos en esta tierra, las Escrituras son y serán la única voz de Dios. ¿Oyó? Mientras estemos en esta tierra, la palabra de Dios, la Biblia, es la única voz de Dios. ¿Te recuerda que no hace mucho yo le mencioné que una iglesia aquí en la ciudad dice que creen que la Biblia es la palabra de Dios y después tienen en su página del internet, después dicen, y es una de las formas como Dios nos habla hoy? No, no es una de las formas. Es la forma como Dios nos habla hoy. Okay. Es verdad que Dios nos habla, entre comillas, a través de circunstancias, nos habla, entre comillas, a través del consejo de los demás. Es verdad todo eso, pero todas las circunstancias, todo lo que me diga otro, tiene que estar filtrado por aquí. Esta es la autoridad final. Las Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí es que nosotros vamos a encontrar en la verdadera palabra de Dios. Y cuando ella está siendo predicada, sus ovejas oyen su voz y se gozan en ella, se gozan en su palabra. ¿Te gusta que Dios te hable? Debería darte alegría que Dios te hable. Debería darte alegría que Dios está interesado en tu vida. Tantas personas que quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para esto, cuál es la voluntad de Dios para aquello. Amados hermanos, la voluntad de Dios está en su palabra. Pastor, pero es que ahí no dice si es su voluntad que yo vaya para Nueva York o no. Déjame decirte algo, sí lo dice. ¿Y dónde dice Nueva York? En ningún lado.
Pero si tú oyes, si tú estás atento, si tú realmente deseas que Dios te guíe, Dios te va a mostrar un pasaje y te va a hablar a ti directamente. El Espíritu Santo te va a decir, mira Pedro, eso es contigo. Eso es contigo. Y el testimonio del Espíritu de Dios va a ser fuerte en tu alma y en tu corazón. El comentarista John Gill comenta, la voz de Cristo, que es nada más que el Evangelio mismo, que es una voz de amor, de gracia y misericordia, una que proclama paz, perdón, libertad, vida, justicia y salvación, y que también es una voz que aviva el alma, que seduce el alma, que deleita, que refresca, que consuela el alma. A esta voz el pueblo de Cristo oye, no solamente externamente, sino también internamente, de tal manera que la entienden, se deleitan en ella y la distinguen de cualquier otra voz. El pueblo de Cristo puede discernir si la voz es de Cristo o no. Porque si tú estás estudiando y atendiendo a su voz, tú la vas a conocer. No oigas, en tercer lugar, la voz de Dios selectivamente. No la oigas selectivamente. Que Dios habla, atiende a su voz. Ya dijo el Señor Jesús, con los oídos oyen pesadamente. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado aquel que ha decidido oír la voz de Dios sin poner excusas, sin ser selectivo. Hay temas que automáticamente las personas se desconectan a propósito. Conozco de damas creyentes, hermanas, que se molestan cuando se predica o enseña sobre su rol de seguir a sus esposos, en vez de que ellas traten de mandar en él. Se molestan. Y una pregunta, mis hermanos, ¿esa es una verdad bíblica repetida en las Escrituras? Sí lo es. Pero hay damas que eso les molesta. Y se molesta entonces con el pastor porque lo predica, porque lo enseña. Conozco creyentes que automáticamente se desconectan cuando se predica o enseña sobre el diezmo. Ahí están hablando del dinero otra vez. Lo único que quieren es dinero. Oye, tenemos 5 años que no hablamos de eso. Hay personas que yo conozco, creyentes que rechazan todo tipo de enseñanza sobre vestirse sobriamente y con modestia. Y de manera particular las damas se molestan. Conozco de creyentes que no quieren escuchar sobre el perdonar. Cuando se habla de perdonar, el enojo. Pues no escuches la voz de Dios selectivamente. No elijas qué escuchar y qué no escuchar. Tienes que escuchar todo lo que Dios dice y atender y obedecer. Amén. Dios está hablando. Conozco de creyentes en nuestra congregación que están enojados con Dios. Pero vienen, están aquí prácticamente todos los domingos, casi en todos los cultos. Estás aquí y estás enojado o enojada con Dios. Por ciertas circunstancias en tu vida que Dios permitió o provocó, justamente para manifestar ese orgullo, esa soberbia que tú tienes, de que a ti no se te puede tocar. Acuérdate que hay un solo Dios y no eres tú. Hay un solo Rey y no eres tú. Hay un solo Señor y no eres tú. Es nuestro Señor Jesucristo.
Y Él es nuestro dueño que nos compró con precioso precio su sangre en la cruz. Y Él es dueño y por lo tanto tiene autoridad total de hacer con tu vida y con la mía lo que bien le parezca. Ahora, nuestro Dios no es el Dios que a mí me enseñaron, que es un Dios que está esperando que tú cometas el más mínimo error para darte con el mazo en la cabeza. Ese es el Dios que yo creía antes de venir a Cristo, antes de conocer al Dios verdadero, que es el Dios que lo que anda buscando es redención para mi alma y para tu alma. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Si estás aquí esta mañana y todavía no has atendido a su voz que te está llamando para redimirte, para salvarte, para perdonarte, para transformarte, debes atender. Y repito, muchos entre nosotros tienen muchos años que han crecido en el Evangelio. Han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 profesiones de fe. Y creen que en alguna de ellas se convirtieron. ¿Cuántas fueron las tuyas, Orlando? 23. Y todavía no sabemos, no. Mentira, relajando. En alguna de ellas el Señor lo salvó. Él no sabe cuál. Y en alguna de ellas no, el Señor nos salvó porque no ha sido real. La oración no salva, lo que salva es la fe. Y si tú hoy no tienes el deseo de atender a la voz de Dios, algunos hermanos tienen la necesidad de trabajar algún asunto en su vida. ¿Y ustedes saben lo que hacen? Identifican quién pudiera estar de acuerdo con él para dirigirse a él para pedirle consejo. Y normalmente no es su pastor. Esto no debe suceder. Si tienes esa tentación, no lo hagas. Usted me mira a mí, usted me conoce. Yo he estado en esta iglesia desde hace casi, 36 años y medio. Estuve cerca de 7, 8 años fuera en Moca. Ya regresé hace 7 años y pico. Y ustedes me conocen. Y ustedes saben que yo probablemente tengo más tendencia a pecar que usted mismo. Por lo tanto, pudiese ser fácilmente decir, no, en él yo no confío. Confío más en el pastor Yadín, que él dijo que solamente tuvo un pecado cuando él creció. ¿Ustedes se acuerdan eso, que él dijo eso? Y ya no me acuerdo cuál fue tu pecado. Una mentira, algo así. Buscamos quién va a estar de acuerdo para ser selectivos, para no rendirnos. Buscamos a quien nosotros pensamos que vamos a poder manipular para salirnos con la nuestra. Somos selectivos en oír la voz de Dios y por lo tanto a menudo no estás oyendo la voz de Dios realmente. Yo ya sé lo que cree el pastor, no estoy de acuerdo con él, y entonces buscan otra voz que les oriente. Cuando Dios puso a su pastor para su cuidado. Amados hermanos, nosotros debemos tener fe en el diseño de Dios. Y Dios siempre va a colocar un pastor que es pecador. Siempre va a colocar un pastor que está revestido de debilidades. Siempre va a colocar un pastor delante de ustedes que es igual que ustedes. Siempre.
Por lo tanto, el objetivo no es que confíes en Pedro o en Yadín, sino que confíes en el diseño de Dios de usar a los pastores, a sus hombres que Él ha puesto para dirigir sus almas. Por otro lado, amados hermanos, ustedes vieron ahorita cuando se levantaron un buen grupo de hermanos que están recibiendo entrenamiento de consejería bíblica. ¿Por qué estamos animando a los hermanos que hagan eso? Animamos a los hermanos que hagan esto. Porque desde el año pasado que se estuvo trabajando arduamente para que un grupo de hermanos fueran a Lafayette en Indiana a recibir entrenamiento, y ahora esos mismos hermanos están recibiendo otra vez otra parte de este entrenamiento, y algunos de nosotros nos hemos unido. ¿Por qué? Porque una parte de la consejería no es necesariamente con el pastor, sino para que ustedes, amados hermanos, aprendan a edificarse el uno al otro y a aconsejarse el uno al otro y a ayudarse mutuamente. Porque el pastor tiene que buscar la forma de que la iglesia esté entrenada en las Escrituras para que la iglesia haga la obra del ministerio. O sea, que damos gracias al Señor por ese gran grupo de hermanos que están recibiendo este entrenamiento. En cuarto lugar, hay voces que tú no debes oír. Mis ovejas oyen mi voz. Hay voces que tú no debes oír. Deuteronomio 18:14, por ejemplo, dice: porque estas naciones que tú vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hay un montón de voces allá afuera, y no estamos hablando solamente de brujería, estamos hablando de voces que desvían tu atención de Dios y lo llevan a otras cosas. Son voces que contradicen la voz de tu Señor y de tu pastor, voces que tratan de inclinarte hacia el error, voces que inflan tu ego y destruyen la voz del Espíritu Santo, que dicen que el Espíritu Santo que dice que es necesario que Él crezca y que tú disminuyas. Quinto lugar, existen impedimentos para escuchar la voz de Dios. Son varios impedimentos, entre ellos estar en una iglesia que no predica la palabra de Dios. Si en la iglesia no predica con fidelidad la palabra de Dios, entonces tú no puedes oír la voz de Dios. También las infinitas distracciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que en tu vida en particular te distraen de no oír la palabra de Dios? Yo sé cuáles son las que hay en mi vida. Pero hay distracciones en tu vida. Y puede ser el trabajo. Y puede ser los afanes de la casa como Marta. Pueden ser cosas que no son genuinas. La mayoría sí lo son, pero nos dejamos dominar. Y ustedes saben muy bien que no hay que hablar demasiado sobre el tema de la tecnología, de todas las redes sociales, de la televisión, del internet y todo lo que se puede ver por internet. Está muy de moda todo tipo de series hoy en día. Muchas de ellas son novelas, pero le cambiaron el nombre para que no se avergüencen. Es una novela, pero ahora le dicen serie, porque las novelas como que, no, eso es para otro tipo de gente. Entonces, hermanos, la actitud que nosotros tenemos al oír es importante. Mi actitud puede ser una distracción. Dice el apóstol Pablo que en los últimos días no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay personas que quieren oír cierto tipo de cosas, y ya hablamos un poco de esto, sobre oír selectivamente. Por lo tanto, yo debo ser humilde al oír la palabra de Dios, al oír la voz de Cristo. La humildad, dice Nancy Lee DeMoss en un libro, que es la prescripción de Dios para casi toda condición que lastima los corazones y las relaciones.
Yo no sé cuáles son las luchas tuyas. Puede ser la soledad, el temor, los vicios esclavizantes, relaciones fragmentadas, barreras en la comunicación, brechas generacionales, conflictos no resueltos, culpa, vergüenza, consumidos por el yo, adicciones, hipocresía y algunas veces, dice ella, aún la timidez. Todo esto tiene su origen en el orgullo y que debe derribarse todo eso por medio de un genuino quebrantamiento y humildad para que podamos oír la voz de Dios. Y ella sigue diciendo, necesitas una infusión fresca de la gracia de Dios en tu vida. Pregunta ella, ¿anhelas experimentar la vida abundante, vivir en la esfera de lo sobrenatural y disfrutar el libre fluir del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres ser librado de esos patrones egoístas y pecaminosos que plagan tu andar y envenenan tus relaciones? ¿Deseas encontrar gozo completo? ¿Necesita tu corazón ser avivado? Sin embargo, el impedimento principal para oír la voz de Dios es el pecado en tu vida y en mi vida. El pecado te aparta de Dios. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? Fíjense en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron, hablando de Adán y Eva, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Estamos hablando de una perfecta y gloriosa comunión del Creador con Adán y Eva. La voz de Jehová. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dijo Adán, porque estaba desnudo y me escondí. De tener una gloriosa comunión con el Señor a huir como un criminal. Dios puso el alerta en nosotros, hermano, y esto se llama conciencia. Y esta es la primera y clara evidencia de la conciencia que Dios puso en el hombre, aquí con Adán y Eva. La conciencia acusa o defiende. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje muestra el anhelo de Dios en contraste con lo que el hombre elige. Dios anhela tener comunión contigo. A menudo nosotros elegimos alejarnos de Él. Por lo tanto, acércate a Él. En una oportunidad, un joven que había perdido su empleo y pasó el tiempo y él desesperado llorando al Señor y Señor... Él desesperado porque no había la voz de Dios, se acercó a su pastor y derramó su corazón delante del pastor y con ira declaró, le he rogado y rogado y rogado a Dios que me diga algo para ayudarme, pastor, ¿por qué Dios no me responde? El viejo pastor dice algo en una voz muy suave, muy calladita, y el joven no lo entendió. El joven que estaba del otro lado del cuarto, de la oficina, se acerca a él, dice, pastor, perdón, no le entendí. Y el pastor le vuelve a hablar de manera muy suave, calladita. Y él, perdone, pastor, que no le entendí, se acercó más. Una tercera vez el pastor repite lo que dijo y él no le oye, pero ya en este momento el muchacho está arriba del pastor prácticamente. ¿Qué fue lo que usted dijo, pastor? Y el pastor le dice, mi hijo, a veces Dios susurra, por lo tanto acércate a Él. A veces estamos tan ocupados, tan agitados y tan distraídos y estamos dando
oportunidad al pecado que no podemos oír cuando Dios nos habla tiernamente. El resultado de conocer la voz de Dios, entonces, hermanos, es el resultado de oír la voz de Dios es porque conoces la voz de Dios. Cuando conoces la voz de Dios, oyes la voz de Dios o de tu pastor, y al oír la voz de tu pastor es atender a la voz de tu pastor. No es un tema de que si tú puedes oír físicamente o no, es un tema de atender a la voz del pastor. Y la voz de tu pastor, tu Señor Jesucristo, entonces tú obedeces a esa voz. ¿Por qué las ovejas siguen a su pastor? Porque confían en él. Y confían porque le conocen. Y lo conocen porque han pasado tiempo con él. Y han habitado, y ha habido intercambio entre ellos. Ustedes saben que, hermanos, en los rebaños a veces hay ovejas que son jovencitas, que realmente aún no reconocen la voz de su pastor. Pero ustedes saben lo que hacen esas ovejas. Cuando el pastor las llama y el pastor va de frente y las ovejas comienzan a seguir, esas otras ovejas siguen al pastor. ¿Y ustedes saben por qué? Porque están siguiendo las demás ovejas. Y amados hermanos, al principio de la fe es así. Al principio nuestros hijos siguen nuestra fe. La fe que nosotros le estamos enseñando, y debe ser así, debes estar enseñándole a tus hijos tu fe, las escrituras, y ellos van a seguir al Señor porque tú sigues al Señor hasta que ellos maduran y ellos tomarán la decisión entonces de ellos mismos seguir al Señor. Y las ovejas hacen lo mismo. Cuando las ovejas comienzan a seguir al pastor, las que todavía no conocen su voz, se van por ahí mismo, porque se van con las demás ovejas que sí reconocen la voz de su pastor. Y esto sucede con los nuevos creyentes. Pero siempre, amados hermanos, cuando trabajemos con aquellos que están viniendo a Cristo, es apuntándoles hacia el Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que debemos oír de nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Versículos 27 y 28. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesucristo, oye su voz. Que seas de sus ovejas. Él te da vida eterna. No luches más. No luches más. Cede, ríndete, quebrántate. Permite que Dios tome el control. Sea para conversión o sea alguno de nosotros creyentes que el Señor quiere tomar control de alguna área de tu vida y tú has estado resistiendo y has estado oyendo selectivamente. Ríndete, quebrántate, cede el control a nuestro Señor Jesús. Buen Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nuestro Señor Jesús es el buen pastor. Ayúdanos a nosotros, oh Señor, a disfrutar, a alegrarnos de su voz, a atender a su voz, a ver qué Dios está haciendo entre nosotros y sumarnos a lo que tú estás haciendo entre nosotros con alegría, con entusiasmo, con disposición, con determinación, ser parte de aquellos que tú estás usando, Señor, para traer bendición y vida eterna a otras almas y fortalecimiento a todos. Mira aquellos que están entre nosotros que todavía no se han convertido a tu Hijo Jesús. Pedimos, Espíritu de Dios, que hagas la obra.
Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús, ¿por qué no lo haces hoy, ahora? Ahí en tu asiento, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce al Señor Jesús como el único pastor a quien tú vas a seguir. Ríndete, deja ya tu rebeldía, tu obstinación, tus preferencias, tus deseos. Destruye el ídolo que hay en ti. Cede ante el Señor. Ahora, ahora. Cede ahora. Rinde ahora. Entrega ahora. En este momento. El Espíritu Santo de Dios te ayude con su poder. Sea Cristo exaltado, buen Padre. Te lo pedimos, por favor. Amén.